Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Efesios capítulo 2. No olvide que si usted coloca así, quiere decir que habrá una sola dominical de 10 a 12. Si coloca no, quiere decir que habrán 2 dominicales y que la comenzaremos a las 8:30. 8:30. Finalidad, salir por tardar a las 12:30. Máximo. Vamos a manejar bien el tiempo. Hoy les ofrezco excusas porque el tiempo se nos ha ido, pero con seguridad saldremos antes de las 4 de la tarde. Capítulo 2, verso 8 de la carta a los Efesios. Ahí sentaditos, ¿cómo dice? Otra vez, todos. Hablemos con Dios. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te ruego que nos bendigas de una manera especial. Que esta enseñanza, Dios, sirva de edificación a tu iglesia, sirva de formación a tu pueblo. Te ruego que de una manera maravillosa hagas posible la salvación de todos los que están conmigo. Que hoy cada uno pueda comprender la grandeza de tu obra a favor de todos. Padre nuestro, habla a través de tu palabra. Habla y despierta conciencias, produce necesidad, despierta gratitud hacia ti a través de la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a hablar de la doctrina de la gracia. Yo tuve la oportunidad de ser directivo para el distrito número 2. Para su información, hubo un tiempo a que los directivos se les llamaban oficiales. Luego, por el fenómeno de violencia en el país, se le cambió el nombre de oficiales distritales por directivos distritales, que los compone un supervisor, el presbítero secretario, presbítero tesorero y 2 presbíteros adicionales. Total 5. Yo formé parte de ese equipo que lideraba el distrito número 2. Cuando un candidato a ascenso de licencia local, se reúnen los que aspiran a ese ascenso, se les entrega un cuestionario y aparece una pregunta muy interesante: explique 10 doctrinas fundamentales. Entonces, algunos escogen la gracia. Nos llamó mucho la atención porque quienes escogieron la gracia escribieron. La pregunta es, ¿qué es la gracia? Entonces ellos escribieron: la gracia es un don inmerecido, punto. Eso motivó al grupo que laboraba conmigo en la dirección del distrito a organizar unos seminarios para aspirantes a licencia local, en el sentido de enseñarles sobre qué es la gracia, porque la gracia es mucho más que un don inmerecido. Y precisamente quiero compartirles, esperando que al final de ella usted tenga una idea diferente, o mejor, más clara de lo que es la gracia. La palabra gracia la encontramos en la Biblia muchas veces, refiriéndose a Dios. Pero cuando hablamos de la gracia como tal, debemos de establecer la diferencia entre la gracia como doctrina y la gracia como dispensación. Casi siempre todo el mundo habla de la dispensación de la gracia. Poco hablamos de la doctrina de la gracia. Y yo quiero que vayamos a la eternidad eterna antes. ¿Qué tal eso? Es decir, vayámonos al pasado.
Hablo así porque nosotros estamos sometidos al tiempo y tenemos que aceptar una realidad. Hay una eternidad a partir de hoy y hay una eternidad antes de hoy. En Dios, la eternidad se resume en un eterno presente. Pero cuando hablamos de la gracia como doctrina, permítame decirles que la doctrina de la gracia es eterna como Dios. Es una expresión de Dios a favor del hombre. Y digo del hombre porque es la única razón por la cual se da la doctrina de la gracia o la gracia. Es la única razón. Porque ya sabemos que los ángeles definitivamente fallaron y con la muerte y la resurrección de Cristo se selló su destino. No podrán ser salvos. No socorrió a los ángeles. ¿A cuáles? A los que no guardaron la dignidad. No los socorrió a ellos, sino a la descendencia de Abraham, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Está claro que la única razón de la gracia de Dios está enfocada al hombre. ¿No le parece maravilloso que Pablo haya escrito según nos escogió en él desde antes? No existe el hombre por causa del universo, existe el universo por causa del hombre. Dios, antes de pensar en el hombre, o mejor, antes de crear al hombre, creó el universo, el mundo, con todo lo que implica, con todas sus galaxias, con toda su diversidad, el planeta Tierra con este clima maravilloso, aguas limpias, fauna, árboles, criaturas diversas. Y Dios no las hizo por casualidad, Él las hizo por gracia. ¿Y por qué las hizo? Por gracia. Porque la finalidad de todo esto era el hombre. Una vez que todo es creado, una vez que todo está funcionando a las mil maravillas, entonces Dios dijo: voy a hacer al hombre. Y lo colocó como cabeza de la creación. Y le dio la capacidad de dominar, señorear sobre las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar. Y le dio la facultad de darle nombre a todo lo que existe. Eso le hace saber a usted que el universo existe por causa del hombre, que los días existen por causa del hombre, que las edades existen por causa del hombre. No como enseñan algunos, que el hombre existe por causa del sábado. No, el sábado existe por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. ¿Claro? ¿Sí? ¿Me hago entender o no? Entonces Dios pensó en el universo por usted y por mí. Ahora la pregunta viene: ¿qué había hecho usted y qué había hecho yo para merecer un mundo como este? ¿En qué habíamos ganado a Dios, convencido a Dios, pagado a Dios para que Él hubiera hecho algo tan magno, tan grande como lo que es el universo, para que usted y yo lo disfrutemos? ¿Y cuál es la respuesta? Nada. ¿Qué es entonces gracia? Gracia es recibir algo totalmente gratis. ¿Usted merecía el agua con que se bañó hoy? ¿Merece el oxígeno que está respirando? ¿Merece la luz que nos ilumina? ¿Merece que ese corazón esté funcionando cual el centro de su vida y le envíe sangre a todas las partes de su cuerpo y de una manera misteriosa funcione sin que nadie lo esté carburando, ni manipulando, ni estudiando, sino que de una manera extraña el hombre exista? Hay gente que no alcanza a entender ni siquiera la razón de su propia existencia. Pero definitivamente, si alguien quiere saber acerca de la doctrina de la gracia, pellízquese y dése cuenta que usted no es el resultado de la casualidad. Hubo alguien que pensó en todo esto y en usted para que usted hoy esté aquí disfrutando de lo que hoy disfrutamos. Así que el universo es una expresión de la gracia de Dios. El Edén, con todas sus maravillas, el hombre no había hecho nada para merecerlo, pero Dios se lo entregó.
Es una expresión de su gracia. El día que el hombre peca y es expulsado del huerto, a pesar de que se predica mucho y se habla de la tragedia, y efectivamente tragedia es, la gran verdad es que la expulsión del hombre del huerto es una expresión de la gracia de Dios. Suponga usted que el hombre hubiera pecado y hubiera seguido en el huerto. ¿Qué hubiera sucedido? Hubiese acercado al árbol de la vida, hubiese comido del fruto, y entonces sería el hombre un pecador eterno. Hasta en la expulsión del hombre del huerto se ve la gracia de Dios. Lo expulsó, le cerró la puerta, colocó ángeles que lo custodiaran con una finalidad: no sea que el hombre se acerque y tome del árbol de la vida y sea como uno de nosotros, inmortal. ¿Tú te imaginas encontrarte a Adán ahora borracho, vagabundeando, metiendo marihuana, prostituyéndose, siendo un gay? Pues aunque te rías, es simplemente la verdad. Pero la gracia de Dios es tan grande que interrumpió eso para que el hombre no llegase a este estado. Le puso límites a los días del hombre, a fin de que el hombre de alguna manera reflexionase y se diese cuenta que en cualquier momento sería necesario enfrentar una eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted sigue leyendo, la historia se divide para las escuelas dispensacionalistas, de las cuales nosotros formamos parte. Nosotros venimos de una escuela dispensacionalista. Hay ultradispensacionalistas, adispensacionalistas y dispensacionalistas. Nosotros somos dispensacionalistas. ¿Qué es lo que enseña una escuela dispensacionalista? Que la historia de la humanidad se divide en 7 tiempos. Entre las escuelas dispensacionalistas hay unas que creen que se divide en 2 tiempos, otras en 8, otras en 3 y otras en 9. Nosotros venimos de una escuela que pensamos que la historia se divide en 7 tiempos: dispensación de inocencia, creación de Adán hasta la expulsión, ese es un juicio. Dispensación de conciencia, desde que el hombre sale del huerto hasta que viene el juicio del diluvio. Dispensación de gobierno humano, desde el diluvio hasta que Dios llama a Abraham. Dispensación de la promesa, del llamamiento de Abraham hasta la entrada a Egipto como esclavos. Dispensación de la ley, a partir de Éxodo 20 hasta el monte Calvario donde murió Cristo. Dispensación de la gracia, Hechos capítulo 2, otros dicen capítulo 13, hasta el levantamiento de la iglesia. Y luego hay una etapa que en teología le llamamos sencillamente como un preámbulo, que es lo que se llama la semana 70 de Daniel, que no está relacionada con dispensación, y que luego viene la dispensación final llamada reino. Ahí están las 7 dispensaciones. La última se llama el reino o el periodo milenial según Apocalipsis, donde hace mención que el diablo será atado por 1000 años, durante los cuales en la tierra habrá paz, y nadie dirá: ven, enséñame a conocer a Dios, porque así como las aguas cubren la tierra, así los hombres serán llenos del conocimiento de Dios. En ese tiempo no habrá niño que muera de pocos días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En ese día el león y el muchacho podrán estar juntos. Un niño los pastoreará. Pobrecitos los testigos de Jehová, que piensan en un reino que creen ellos que ya se comenzó desde 1914, y desconocen que si se meten al África se los empaque el león. En el reino los leones serán pacíficos. Usted no necesitará canquil para matar las pulgas, ni mucho menos jabones especiales para acabar con los piojos. En ese tiempo no habrá nada que le haga daño al hombre, porque la razón de todo el fenómeno de malestar que afecta a la humanidad tiene un origen: el pecado influenciado por Satanás.
Una vez que Satanás se ha adaptado, entonces no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. Los hombres se casarán y nadie les codiciará a su mujer. Plantarán viña, comerán de su fruto, edificarán casa, vivirán en ella. Mejor dicho, será el reino de Dios entre los hombres. Y Dios entre los hombres a plenitud. Será una bendición. No habrá más pecado. ¿Ya? Resulta que nosotros dentro de esa escuela dispensacionalista pensamos en esta doctrina de la gracia y llegamos a entender que todas las etapas que ha vivido la humanidad han contado con la gracia de Dios como doctrina. Si uno mira el simple desarrollo de la dispensación de la conciencia, usted tendrá que caer en cuenta que a pesar de que el hombre pecó tantas veces y hubo homicidio y apareció el adulterio y la poligamia, todo apareció en la dispensación de la conciencia, Dios pudo tomar la determinación de acabar por completo con todos los seres humanos sin darles ninguna alternativa. Pero Él en su gracia bendita abrió una puerta, el arca de Noé, para que todo el que quisiera ser salvo entrara al arca. Solo Noé y su familia creyó y disfrutaron de esa gracia. Los otros tuvieron toda la posibilidad, no la aprovecharon. Luego viene la dispensación del gobierno humano. En esa dispensación, a pesar de que el hombre hace lo que se le viene a la mente y tiene la idea de construir una torre que llegue hasta el cielo, a pesar de todo eso, la gracia de Dios se hace manifiesta de tal manera que la finalidad humana era una rebelión contra Dios. Dios pudo exterminarlos y nadie podía protestar. Dios es Dios, pero en su gracia, en su amor es tan grande que generó la confusión de lenguas para hacerlos que fueran a los lugares que Él había determinado, porque Él había hecho un universo para que el hombre lo disfrutara, lo cuidara. Pero ellos le habían dicho: quedémonos aquí, la llanura es linda, no queremos dispersarnos, como vamos creciendo nos vamos quedando estrechos, pero necesitamos un lugar donde nos encontremos. Dijo Dios: no, es que Suramérica necesita, y desde Suramérica no ven la torre de Babel. ¿Ves? Entonces los voy a confundir para que unos indios se vayan para Suramérica y lleguen a Colombia y se vuelvan locos allá, hablando un idioma todo raro, y entonces allá yo les haga llegar para el año 2000 el poderoso mensaje del evangelio que hoy disfrutamos aquí. ¿Será que pueden alabar a Dios, hermano? La actitud de ellos daba para que se le pusiera fin. ¿Qué hace usted como empresario con un empleado que no hace lo que le manda? Lo despide, ¿o no? ¿Qué debía de haber hecho Dios con la gente que no hace lo que manda? Despidámoslos, cerremos el oxígeno y se acabó. Así dice el capítulo 14 del libro de Job. El hombre existe entre tanto que Dios está en él, porque si tú le dejas, el hombre dejará de ser. Tú estás aquí porque Dios está ahí donde tú estás en tu vida. Pero si Dios determina dejarte, dejarás de ser. Por eso es que la escritura dice: el cuerpo vaya a la tierra y el espíritu vaya ¿a quién? A Dios que lo dio. Gloria a Dios. Ahora ellos están confundidos. Se han organizado grupos que les llamamos tribus. En nuestro tiempo le llamamos normalmente indígenas. Cuando yo era pequeño le llamaban indios. Hoy le llaman etnias indígenas. Estando en esa condición, unos se pusieron a adorar el sol, otros a adorar la luna, otros los animales, como dice Romanos capítulo 1, verso 17 en adelante. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cierto? Y eso trajo unas consecuencias. Ya ustedes, cuando leen el pasaje, encuentran cuál es la consecuencia.
entre toda esa gente que estaba dispersa allá, hablando diferentes idiomas, Dios llamó a un indio que se llamaba Abraham. Sí. ¿No han oído hablar de los patriarcas? ¿Y qué es un patriarca? Es el cacique de los indios, el mandamás de los indios. Y por eso usted lee en la Biblia y encuentran que tenían narijeras, brazaletes, pendientes. ¿Quiénes utilizan eso? Entonces, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob simplemente eran indios. Raro, pero es verdad. Eso eran ellos. Adoraban el sol, adoraban la luna. ¿Qué hacen los indios? Eso. En toda esa situación, la gracia de Dios se hizo visible, haciéndole un llamado a un indio llamado Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. Y si eres capaz de contar las estrellas, así será tu descendencia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso Abraham es el padre de la incircuncisión y el padre de la circuncisión. Padre de los incircuncisos, entre ellos ustedes y yo. Padre de la circuncisión para el pueblo de Israel. ¿En qué radica eso? Que el pueblo de Israel son hijos de Dios por elección. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Hay 4 clases de hijos de Dios: los ángeles por creación, Adán y Eva por creación, Israel por elección y nosotros por adopción. 4 clases de hijos. Cuando leen la genealogía del capítulo 3 del Santo Evangelio según San Lucas, ustedes encuentran la genealogía de Jesús y va hacia atrás hasta que llega Adán, Dios. Cuando la miran a partir de Mateo, entonces la encuentran bajo el enfoque real: David, Abraham. Porque son 2 maneras diferentes de mostrar a Jesús: una como el hombre que es descendiente de Adán, y otra como el rey que es descendiente de David y que tiene el derecho a todas las promesas de Abraham. Dios, en esa dispensación de la promesa, manifiesta su gracia de tal manera que le hace una promesa a Abraham: todo lo que pisare la planta de vuestro pie lo daré. Así que mire a Israel y entonces se dará cuenta que Abraham era más andariego que cualquier antioqueño. Las subidas y bajadas, por ahí anduvo Abraham. Él fue marcando su territorio. Lea bien, mire la geografía bíblica y usted encontrará que por donde anduvo Abraham, esa es la frontera, ese es el lindero. ¿Por qué se llama el pueblo hebreo? Porque quiere decir el que invade. Por eso se llama el pueblo hebreo. Quiere decir el que invade o el que cruza el río. Eso quiere decir hebreo. ¿Por qué se le llama así? Porque el territorio que ellos poseyeron en Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus no era de ellos. Dios se los dio. Entonces ahí es el fenómeno que tenemos hoy en el Medio Oriente, que dicen los palestinos que el territorio es de ellos y que fueron los hebreos los que lo invadieron. Dentro de un orden normal, sí, pero dentro de la soberanía de Dios, no, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y como él es dueño, se lo dio a la descendencia de Abraham y punto. ¿Sí o no? Eso es lo que me gusta de Dios, que Dios no le da explicaciones a nadie, ¿cierto? Vos te vas a casar con una prima, no te cases con la prima porque te salen los niños que de labio leporino, que con problemas no sé dónde, que puede tener malformación, no sé qué. Le dan una explicación rara. ¿Ves que yo estoy tan enamorado de mi hermana? ¿Cómo se le ocurre? Te salen los niños todos fenómenos, no sé qué, y sacan cualquier. Le dan una explicación. No, con Dios no es así. Él dice: no te acostarás con tu hija, yo Jehová, punto. No te acostarás con tu nuera, yo Jehová, punto. No dormirás con tu suegro, yo Jehová, punto. No dormirás con tu sobrina, yo Jehová, punto. Mire que todo termina con un punto. La razón: Dios no tiene que explicarle a nadie nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano, Él hace lo que quiere y nadie le puede cuestionar. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. Aleluya.
La gracia de Dios hizo posible la promesa para Abraham. Y luego viene la ley. La ley que, según dice Pablo en la carta a los Gálatas, todos los que dependen de las obras de la ley bajo maldición están, porque nadie será justificado por la ley, pues está escrito: maldito todo aquel que hiciere o no hiciere. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Lo leen en Gálatas capítulo 3. Esa ley que es maldición, en razón no a que sea mala, sino a que ella es buena, yo soy malo. Siendo ley, es una expresión de la gracia de... ¿Por qué? Porque ¿qué hombre después de pecar tanto merece que Dios legisle a favor de él? Ninguno merecemos que Dios saque tiempo para decir: voy a organizar un orden, una legislación para que el hombre se conduzca, para que el hombre viva, para que el hombre no sufra. No, si el hombre fuera mi empleado y yo fuera Dios, acabo con esos bichos. ¿O no? Una hermana dijo: yo no vuelvo a la iglesia mientras el pastor Carlos esté ahí. Entonces yo dije: gracias a Dios no soy Dios. Porque imagínese, donde yo fuera Dios, ¿qué hubiera pasado? Se pierde el hermano. Pero la gracia de Dios es tan grande que todavía tiene la puerta abierta para todo el que quiera. Alábenlo. La gracia de Dios es tan grande como doctrina que aún la ley es una expresión de la gracia de Dios. Y si llegamos entonces a este tiempo que se llama dispensación de gracia, es una expresión de la gracia de Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la gracia viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Israel en la gran tribulación, escuche, Israel en la gran tribulación va a ser salvo por la gracia de Dios, no como dispensación, sino como doctrina. La doctrina de la gracia funcionando a favor de ellos, porque ellos han renegado, lo han negado, lo crucificaron y hasta hoy esperan un Mesías. Con todo y eso, el amor de Dios es tan grande y su gracia es tan infinita que aún en la semana 70, a pesar de que lo han rechazado, Él levantará el tabernáculo caído de la casa de David, y entonces todo Israel será salvo, y subirán al monte y se encontrarán con un caballero al cual le mirarán unas cicatrices en las manos, en su costado y en sus pies, y le dirán: ¿qué heridas son estas? Él le dirá: fui herido en casa de mis amigos. Entonces Israel entenderá que el que está ahí fue el que ellos crucificaron, y habrá lamentación, cada tribu por sí, la tribu de Leví por sí, la de Zabulón por sí, sus mujeres por sí. Es decir, dejarán de cuestionar y de culpar a los demás, que es lo que hace la gente hoy. Yo no soy cristiano porque el pastor, yo no soy cristiano porque el diácono, yo no soy cristiano porque la familia. En ese día se acabarán las disculpas. El pueblo de Israel dejará de culpar a los demás y entenderá que los únicos responsables de su destino son ellos. Y tomarán una decisión: volver sus ojos a Dios, y la gracia de Dios será tan grande que los salvará gratuitamente y no les tendrá en cuenta su pecado. Qué bueno es el Señor. ¿Quieren alabarlo, hermano? Aleluya. En esa doctrina de la gracia, Dios hace un espacio llamado dispensación, que lo manejamos nosotros y lo fundamentamos en lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 1, que habla de la dispensación de los tiempos. ¿Qué es la dispensación de la gracia dentro de la doctrina? Es la puerta jamás abierta para la humanidad. Antes jamás la humanidad tuvo una oportunidad tan grande. Dios abrió la puerta de par en par. Escuchen, la presencia de Dios estaba limitada al sacerdote, al rey y al profeta. Por eso ustedes encuentran que ungían al rey, que ungían al sacerdote, y los profetas en sus profecías. Solo basta que lea el libro de Ezequiel: vino el Espíritu de Jehová sobre mí, me habló el Espíritu de Jehová,
me dijo el Espíritu de Jehová, ponte en tus pies y hablaré contigo. Porque esa presencia era momentánea según la circunstancia. Joel en el capítulo 2, el verso 28 en adelante, Dios comienza a abrir una puerta y dice: en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, ya no es para el rey, ya no es para el profeta y el sacerdote, es para toda carne. ¿Cuáles? Los siervos, las siervas, los jóvenes, los ancianos, los niños. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y habrán señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahí se abría la puerta, porque ya la presencia de Dios estaba profetizada. Sería para los siervos, para las siervas, para los jóvenes, para las doncellas, para los ancianos, para todos los seres del mundo. Cuando Cristo viene, se cumple la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4, justicia para todo aquel que cree en Él. Una vez que Cristo viene, la ley es cumplida, porque la ley nadie la cumplió, todos fueron infractores. No hubo ni uno que la pudiera cumplir, ni uno, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Eso hizo de que, a pesar de que la ley era buena, pura y santa, ninguno pudiera cumplirla, porque era como las normas de tránsito en Colombia: nadie las cumple, nadie. Cuando a mí me para un policía de tránsito, me han de decirle: hágame todos los partes que quiera, porque yo violo las normas de tránsito todos los días de la vida. Voy por la vía, piso la raya amarilla, comparendo. Piso la raya blanca, comparendo. Doy un reversazo de más de 3 metros, comparendo. Dejo el carro del andén a distancia de más de 30 centímetros, comparendo. Menos de 30 centímetros, comparendo. Giro a la izquierda, eso no lo cumple nadie. Así era la ley de Moisés, nadie la pudo cumplir. La ley se sentía satisfecha cuando estaba el muerto. Decía: este tipo fue sorprendido en adulterio, no cumplió la ley, mátelo. Este fue sorprendido robando, cuélguelo. Este fue sorprendido en un acto de sodomismo, métale candela. Esta es una bruja, quémela. Entonces la ley decía así. Y cuando estaba el muerto, entonces decía la ley: se hizo justicia. La ley nadie la pudo cumplir, como usted y yo no podíamos cumplirla, porque estábamos igual de condiciones a los demás. Vino uno y la cumplió. Por eso en la cruz él dijo: consumado es. Oh, yo quiero que lo alaben. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Dios, Cristo cumplió la ley. Por eso es que Pablo, en el capítulo 3, verso 13 de la carta a los Gálatas, él dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y en qué radica que Cristo cumplió la ley para que fuéramos libres? Que si nosotros moríamos por circunstancia de la ley, no teníamos esperanza de resurrección. Pero vino Cristo y murió y resucitó, y eso hizo posible que usted fuera libre del yugo de la ley y tuviera esperanza de la resurrección. Por eso, sin resurrección no hay esperanza. Aprendas en el capítulo 15 de la primera de los Corintios. Es el himno más lindo que yo he visto en la Biblia, el himno de la resurrección. Gloria al Señor. Cristo cumplió la ley y en su resurrección hizo posible que se abriera este tiempo llamado gracia, donde puede ser salvo todo el que quiera. Capítulo 2 del libro de los Hechos le dice a usted que cuando llegó el día de Pentecostés, vino sobre todos los que estaban allí el Espíritu Santo, y hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Y todos los que habían venido de diferentes partes del mundo estaban admirados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en el idioma que hemos nacido? Y otros, burlándose, decían: están borrachos.
Entonces Pedro, poniéndose en pie, dijo: varones hermanos, son las 9 de la mañana, no hay razón de estar borracho. Hoy se ha cumplido la profecía de Joel capítulo 2. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Ahí se comenzaba la oportunidad de la gracia para la humanidad. Gloria a Dios. Entonces Pedro se predicó un sermón y se arrepintieron 3,000. Y luego se predicó otro y se arrepintieron más de 4,000. Y ahí comenzó el evangelio. La gente lo entregó todo. Nadie tenía nada propio. Lo tenían en común. Lo traían a los pies de los apóstoles. Lo repartían por igualdad. Nadie tenía necesidad. Dios tenía un propósito: dejarlo sin nada, porque la persecución venía. Y si estaban apoderados de sus tierras, sus negocios, frente a la persecución, se harían morir ahí por un pedazo de tierra. Los dejó sin nada. Vino la persecución. Entonces se dispersaron por el mundo, y donde iban, prendían la antorcha del evangelio. Y hasta Colombia llegó esta belleza del evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Eso es la gracia. A Él sea la gloria. Así que ahora, en este tiempo llamado dispensación de la gracia, dentro de la doctrina de la gracia, es salvo el negro, es salvo el blanco, es salvo el amarillo, y los caquis, como nosotros también somos salvos. Ustedes son blancos. No somos caquis. ¿Qué dice el predicador? Que nosotros somos pinchados. Y hay gente que sufre de complejo. Ay, no, que es que aquí son racistas, que porque hay negros. No, negro es igual a blanco. Y eso porque les dijeron que eran negros, que les dijeron que eran blancos, pero le han dicho que eran verdes, serían creyentes que eran verdes. No es así. Uno nace con un cerebro como un disco duro en blanco, y si le metes una imagen, eso sale. Así que al primero que vieron le dijeron: eso es negro, y comenzaron a repetirle. Y cuando él creció dijeron: es negro. Pues si le hubieran dicho que era blanco, hasta hoy serían diferentes las cosas. Para que la gente ni piensa. Y por eso vivimos en la gran confusión que el mundo tiene. Por eso definitivamente ser cristiano es lo máximo. Me encanta este evangelio, de verdad que sí. Es una maravilla. Gloria a Dios. Todo el que quiera puede ser salvo hoy. Puede ser salvo el que tiene dinero, puede ser salvo el que no tiene dinero, puede ser salvo el aliviado, puede ser salvo el enfermo. Es útil para Dios todos. Todos. Porque no estamos en la ley de Moisés, donde el manco no podía, el enano no podía, el cargado no podía, el que tenía su genital magullado no podía. Ahora en la gracia sí puede. Venga tuberculoso, venga con cáncer, venga con sida, venga con el problema que venga. Hay uno que dice: venga que yo lo hago descansar. Venga del sicariato, venga de la calle del cartucho, venga de la diplomacia, venga de la finca. Él dice: venga que yo qué. O alaben al que nos ama de verdad. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. En esta dispensación de la gracia, usted se pierde si quiere. ¿Escuchó? Si quiere. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Él es el Salvador de todos los que creen. Hay una regla: usted tiene que creerle a Dios. Y a la medida que usted le crea a Dios, el problema se solucionará. Independientemente del pecado, de la dificultad, su gracia es tan grande que a todos nos alcanza hoy. Oh, qué bueno es Dios. Yo no hice nada para ser hijo de Dios. Yo no hice nada para ser pastor. Yo no hice nada para ser pastor de esta iglesia. Yo no entiendo en un momento humano por qué, pero simplemente me voy a lo eterno y descubro que su gracia es tan grande que sin merecerlo, aquí me tiene y aquí nos tiene. ¿Y quieren saber algo mejor? Nos vamos de aquí. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. Por eso la gracia es mucho más que un don inmerecido. Y no me voy a decir que usted es tan santurrón como para merecer el levantamiento de la iglesia. ¿O sí? No, pastor, es que yo soy una maravilla de persona. Yo nunca fallo, yo nunca me equivoco. En mi caso personal, yo todos los días le pido perdón a mi Dios. Porque yo entiendo que fallamos en palabras, en pensamientos, en manera de ver las cosas, de mirar a los demás. Recuerde que hay pecados voluntarios, hay pecados no voluntarios. Recuerde que hay pecados naturales, hay pecados no naturales. Recuerde que entre esos pecados hay unos que son contra la naturaleza, otros que son en contra de la naturaleza. Sin embargo, usted los hace y sigue diciendo que es un hijo de Dios. Y Dios dice: pues el tipo como que le falta, pero yo lo amo de tal manera que me voy a guardar silencio y lo voy a salvar de pura gracia porque no lo merece. Aleluya. A Él sea la gloria. Así que los que están aquí conmigo, no es porque sean los mejores, es porque Él es bueno y nos ha abierto una puerta grande y nos ha dado una oportunidad enorme que usted y yo debemos de aprovechar. Por eso recuerde, somos privilegiados al disfrutar de esta gracia maravillosa en medio de una doctrina llamada gracia. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias? Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza.